¿Cómo es que el orgulloso Imperio Británico, la cuna de Shakespeare y la Revolución Industrial, cayó rendido a los pies de México? ¿Qué hizo que una nación famosa por su flema y su té de las 5 de la tarde se obsesionara de pronto con los tacos, el Día de Muertos y el español que se habla a más de 9.000 kilómetros de distancia? Hace poco, un documental de apenas 7 minutos de la BBC no solo rompió récords históricos de audiencia, sino que desató un terremoto cultural en todo el Reino Unido. Al principio, muchos lo tomaron como una exageración, una simple nota de color. Pero después de su emisión, todo cambió. Los críticos británicos, usualmente tan cínicos y reservados, se deshicieron en elogios. Incluso altos funcionarios del gobierno admitieron con una seriedad pasmosa: aquello que hemos perdido, México lo conserva. Este no fue solo un reportaje sobre México, fue un espejo para una Gran Bretaña ansiosa por su futuro, un documental que, sin buscarlo, encontró en el alma de México el ideal de nación que ellos anhelaban. ¿Cuál fue el contenido tan impactante que sacudió al mundo entero? La historia de cómo la cultura mexicana se convirtió en la nueva superpotencia global, contaba a través de los ojos de una periodista británica que pasó de la arrogancia al asombro más profundo. México, más allá de la influencia de un solo país, se ha convertido en un estándar de lo que significa ser una sociedad avanzada y resiliente. Permítanme contarles esta historia. Pero antes, si pueden regalarnos un segundo para darle al botón de me gusta, sería el motor más grande para seguir creando contenido como este. Ahora sí, que comience la historia. Mi nombre es Laura Deves, y soy corresponsal del Departamento Internacional de la BBC. Han pasado ya 5 años desde que me gradué de la Universidad de Oxford y me uní a esta prestigiosa cadena. Siempre, desde que tengo memoria, he sentido un profundo orgullo de ser británica. Nacimos en la tierra de Shakespeare, fuimos el epicentro de la revolución industrial y nos jactamos de tener la democracia parlamentaria más antigua del mundo. Mi misión, o eso creía yo, era transmitirle al mundo la grandeza de una Inglaterra con una historia y una cultura tan deslumbrantes. Para mí, el resto del mundo era un interesante telón de fondo para la gran obra británica. Y México. Para ser honesta, en mi mente, México no era más que un collage de estereotipos polvorientos, sombreros gigantes, desiertos, crimen organizado y una interminable fila de gente intentando cruzar ilegalmente una frontera. Una idea vaga y lejana, teñida por los titulares sensacionalistas y las películas de Hollywood. Un día, mientras estaba en un café cerca de Piccadilly Circus, en el corazón de Londres, planeaba mi siguiente reportaje. Leía una biografía de Winston Churchill, y mi corazón se encendía al repasar los pasajes donde su espíritu indomable guió a Gran Bretaña hacia la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Sentía el peso de esa herencia, de esa superioridad cultural que, para mí, era un hecho irrefutable. Fue entonces cuando un sonido extraño llegó a mis oídos. Un español diferente, cantado, lleno de una musicalidad que no era la del castellano formal que alguna vez estudié. ¿Qué es eso?, me pregunté. Movida por la curiosidad, giré la cabeza y vi a un grupo de jóvenes en la mesa de al lado. Tenían tarjetas de memoria con frases y palabras que me resultaban ajenas: no manches, güey, qué chido, a la chamba. Estudiaban con un fervor que me dejó perpleja. No podía creerlo. La juventud británica, el futuro de nuestra nación, no estaba aprendiendo francés o alemán, los idiomas de la diplomacia y la industria europea, sino que estaban inmersos en el español mexicano, un dialecto que yo asociaba con la informalidad y la pobreza. Honestamente, hasta ese momento, la cultura mexicana o latinoamericana en general no me interesaba en lo más mínimo. Estaba convencida de que la cultura británica era, por mucho, la número 1 del mundo. Nuestro idioma, el inglés, es la lengua franca global, nuestro sistema legal y nuestras instituciones han sido el modelo para medio planeta, ¿no es así? Jamás se me ocurrió que la cultura de otro país, y menos de uno como México, pudiera penetrar tan profundamente en el tejido de la vida británica. Pero esa escena me dejó pensando. ¿Qué demonios llevaba a estos jóvenes a aprender ese español tan peculiar? ¿Qué podía ser más atractivo que nuestro Shakespeare, que los Beatles, que Harry Potter? La pregunta me taladró el cerebro, así que, venciendo mi propio escepticismo, me acerqué y les pregunté. Su respuesta me dejó aún más atónita.
La cultura mexicana es padrísima, ¿sabes?, me dijo una de las chicas con un entusiasmo genuino. Es una mezcla increíble de tradición y modernidad, siempre están creando algo nuevo. La música, las películas de Netflix como Roma, el arte del Día de Muertos. Híjole, creo que en el Reino Unido tenemos mucho que aprender de ellos. En el instante en que escuché esas palabras, un torbellino de emociones complejas se apoderó de mí. Había ansiedad, indignación, y una extraña sensación de que el suelo bajo mis pies se estaba moviendo. El orgullo que sentía como descendiente del gran imperio británico chocaba frontalmente con la inquietante revelación de que, sin que nos diéramos cuenta, el mundo estaba cambiando a una velocidad vertiginosa. Y junto a todo eso, sentí una punzada de frustración hacia esos jóvenes que le daban la espalda a nuestra propia herencia para sumergirse en la de una cultura que yo consideraba inferior. Después de esa experiencia tan impactante en el café, volví a toda prisa a las oficinas de la BBC. La semilla de la curiosidad, mezclada con una dosis de irritación, ya estaba plantada. Comencé a investigar sobre México, a rascar más allá de la superficie de mis prejuicios. Mientras hablaba del tema con mi colega, Sophie, noté que James, un periodista veterano sentado cerca, nos escuchaba con creciente interés. James llevaba más de 20 años en la BBC y era nuestro experto residente en cultura y economía de China. Había sido corresponsal en Beijing durante la apertura económica de los años 80 y 90, y su experiencia era legendaria. Para James, Asia era sinónimo de China. Estaba fascinado por su historia milenaria y su poderío económico. Su visión del mundo estaba firmemente anclada en esa perspectiva. Mientras yo le contaba con incredulidad sobre la fiebre mexicana que estaba presenciando, su expresión se fue endureciendo. Para alguien con una visión tan centrada en las potencias tradicionales, el auge de la cultura mexicana le parecía una anomalía, algo casi ofensivo. Desde la torre de su vasto conocimiento y experiencia, parecía convencido de que la popularidad de México no era más que una moda pasajera, un fenómeno efímero. Finalmente, me interrumpió con un tono paternalista. Laura, ¿y qué con eso? En los 80 tuvimos la New Wave y otras modas. Esto también pasará. No olvides el poder y la resiliencia de la cultura británica. Las palabras de James me dejaron helada, pero contuve mi frustración y le respondí con la mayor calma que pude reunir. James, la influencia cultural de México es diferente. No es como una canción de pop que se olvida en un verano. Se está extendiendo a nivel global, de una manera mucho más profunda y amplia. Y no es solo su cultura. México está logrando avances sorprendentes en la industria, en la tecnología y en su posicionamiento económico. Esto no es solo una moda, es un cambio en el orden mundial. En ese momento, Sophie intervino. Laura tiene razón, James. Tu perspectiva está un poco anquilosada. El mundo está cambiando a una velocidad de vértigo. Necesitamos adoptar una actitud de reconocimiento y aprendizaje hacia el éxito de México. Si nos quedamos regodeándonos en nuestras glorias pasadas, seremos arrollados por el cambio. James se quedó sin palabras por un momento. El apoyo de Sophie me dio el valor para continuar. Tenemos que ver el mundo con una mente abierta. Debemos encontrar lo que podamos aprender del éxito mexicano para que nuestra propia cultura pueda evolucionar y fortalecerse, ¿no crees? Esa conversación transformó la atmósfera en la oficina. Mis colegas empezaron a mostrar un interés genuino por México. Nuestra forma de cubrir las noticias internacionales comenzó, poco a poco, a cambiar. Y lo más sorprendente fue que lo que yo había visto en el café no era una casualidad. En cada rincón de Londres, comencé a encontrar las huellas de la cultura mexicana. Caminando por Oxford Street, empecé a notar letreros de restaurantes mexicanos que iban más allá del Tex-Mex barato. Eran lugares sofisticados que servían mole oaxaqueño y cochinita pibil. Vi taquerías auténticas y mezcalerías de moda repletas de jóvenes londinenses. La cantidad de locales era tal que por momentos sentía que caminaba por alguna calle de la colonia Roma en la Ciudad de México. Pero lo que realmente me dejó boquiabierta ocurrió en el ámbito académico, en nuestras más veneradas instituciones. Cuando escuché que mi propia alma mater, la Universidad de Oxford, había abierto un curso sobre cine mexicano contemporáneo,
me quedé sin palabras. En las mismas aulas donde se estudiaba la lengua de Shakespeare y Milton, ahora los estudiantes analizaban las películas de Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. La idea me resultaba casi sacrílega. Pero había noticias aún más impactantes esperándome. Varias escuelas privadas de élite en el Reino Unido habían adoptado el español, específicamente con un enfoque en su variante mexicana, como la segunda lengua extranjera de elección, por encima del francés y el alemán. Esto era un cambio revolucionario. Las futuras élites de Gran Bretaña estaban aprendiendo a decir que padre y no hay bronca. Este hecho me provocó una extraña sensación de inquietud. Y el cambio no se limitaba a la educación. El mundo corporativo británico también estaba experimentando una transformación silenciosa. Cuando me enteré de que algunas empresas estaban implementando una cultura de oficina inspirada en la amabilidad y el concepto de familia mexicanos, no pude evitar soltar una risa incrédula. Me imaginaba a los estirados ejecutivos británicos, tan apegados a la etiqueta y la distancia profesional, tratando de crear lazos más cálidos y personales, viendo a sus colegas casi como parientes para mejorar el ambiente laboral. Era increíble pensar que conceptos tan ajenos a nuestra cultura se estuvieran filtrando en el corazón de nuestros negocios. Al presenciar todos estos cambios, me sentí envuelta en una emoción compleja y sutil. Por un lado, me emocionaba ver cómo el mundo se transformaba tan rápidamente. Por otro, me preocupaba que nuestros valores y nuestra cultura tradicional se estuvieran erosionando. Sin embargo, me esforcé por ver estos cambios con una perspectiva objetiva. ¿Era esto solo una moda pasajera o el presagio de una transformación mucho mayor? Tenía que investigarlo más a fondo. Y en ese proceso, sentí la necesidad de reevaluar las fortalezas y debilidades de nuestra propia cultura británica. Después de presenciar el impacto de la cultura mexicana en las calles de Londres, decidí investigar su núcleo, el idioma. Lo que descubrí me dejó aún más asombrada. Primero, cuando leí las evaluaciones de lingüistas de talla mundial sobre el español mexicano, casi no podía creerlo. El renombrado profesor estadounidense, Dr. Robert Tampton, lo había elogiado diciendo, el español de México es una de las lenguas más vibrantes, creativas y ricas en matices del mundo, un reflejo de una historia cultural de una profundidad inmensa. Al principio, pensé que era una exageración. Conocía la eficiencia y la belleza de nuestro alfabeto y nuestra gramática. Sin embargo, a medida que aprendía más sobre la capacidad del español mexicano para crear nuevas palabras, para jugar con el lenguaje y para expresar emociones complejas con una sola palabra coloquial como híjole o chingón, empecé a estar de acuerdo con él. Los albures, ese ingenioso juego de doble sentido, y la infinidad de diminutivos que pueden transformar el significado de una palabra con un matiz de afecto o ironía. Era un sistema de expresión filosófico y sutil, forjado a lo largo de siglos de sincretismo cultural. Era asombroso. En la época en que quizás el Reino Unido aún estaba sumido en el caos medieval, los antepasados de los mexicanos ya estaban construyendo civilizaciones complejas con lenguajes poéticos, murmuré para mis adentros mientras profundizaba en mi investigación. Fue entonces cuando me enteré de un movimiento interesante dentro de las plataformas de contenido global como Netflix y Spotify. La demanda por contenido en español, impulsada masivamente por las producciones y la música mexicanas, estaba provocando que se considerara al español mexicano no solo como un dialecto, sino como un estándar de producción global para llegar al mercado hispanohablante. Al principio, la idea me pareció increíble. Que el español de México se pusiera al mismo nivel que el inglés británico o el americano como estándar de la industria del entretenimiento era sorprendente. Pero pronto, mis sentimientos se volvieron más complejos. Por un lado, dudaba de que tuviera esa categoría, por otro, una voz en mi cabeza decía, ¿y por qué no? Lo que realmente me impactó fue el cambio en el Oxford English Dictionary. Aunque palabras como taco o fiesta ya estaban incluidas desde hace tiempo, recientemente se habían añadido términos como sombrero, chamba, trabajo, e incluso se debatía la inclusión de chingón como un adjetivo que denota excelencia. Que mi venerado diccionario de Oxford, el guardián de la pureza de mi lengua, estuviera incorporando tantas palabras de la vida cotidiana de México. Al principio me sentí incómoda, como si la integridad de nuestro idioma estuviera siendo contaminada. La reacción de James a esta noticia fue particularmente memorable.
Se quedó en silencio un momento y luego dijo, bueno, también hemos incluido muchas palabras de otros idiomas. ¿Qué hay de pizza o sushi? ¿Por qué es diferente si viene del español mexicano? Las palabras de James me hicieron reflexionar. Tenía algo de razón. Pero sentía que había una diferencia fundamental. Si las palabras de otros países se referían principalmente a la comida o a conceptos específicos, las palabras que llegaban de México abarcaban un espectro mucho más amplio. Palabras como chamba no eran solo sustantivos, contenían el espíritu de la cultura laboral mexicana, la idea del esfuerzo diario. Tienes razón, James, le dije. Pero lo que es notable aquí es la velocidad y el alcance. Otras palabras extranjeras tardaron décadas en filtrarse lentamente, pero los mexicanismos están llegando en una explosión en los últimos años. Y no solo nombran cosas, transmiten la esencia de la cultura mexicana. James sacudió la cabeza. De acuerdo, lo admito. Hay un flujo rápido de palabras. ¿Pero cuánto crees que durará? ¿5 años? 10. Eventualmente, la gente se cansará y volverá a lo de siempre, ¿no? Sus palabras me hicieron dudar por un segundo. Podía entender su escepticismo, pero mi instinto me decía que esto era más que una moda. Entiendo tu preocupación, James. Pero no parece ser solo una moda. La cultura mexicana está en constante evolución, y su poder blando es cada vez mayor. Después del cine y la música pop, ahora su gastronomía y su estilo de vida son una tendencia mundial, ¿no crees? Esto no es un fenómeno pasajero, es la formación de un nuevo eje en la cultura global. James seguía con una expresión de duda, pero yo estaba convencida. El ascenso del español mexicano y su cultura no era solo una tendencia, era una señal de que el mapa cultural del mundo estaba cambiando de forma fundamental. Mientras pensaba en esto, volví a considerar la situación de mi propio país. ¿Debíamos cambiar nosotros también? ¿O debíamos aferrarnos a nuestras tradiciones? Esas preguntas daban vueltas en mi cabeza. Pero una cosa era segura, no podíamos simplemente ignorar el cambio. Fue entonces cuando empecé a pensar en la velocidad del desarrollo de México. Hace poco más de un siglo, México era un país convulsionado por una sangrienta revolución. Pero ahora, se ha convertido en una de las economías más grandes del mundo y en un centro cultural de primer orden. Es una potencia manufacturera, un gigante en la producción de automóviles, y con el fenómeno del nearshoring, se está posicionando como el socio estratégico clave de la economía más grande del planeta. Su música y su cine cautivan a los jóvenes de todo el mundo. Me pregunté a mí misma, ¿cómo hemos cambiado nosotros en el Reino Unido en ese mismo tiempo? Repasé nuestra historia reciente. Aunque seguimos siendo una gran nación, parecía que habíamos perdido parte de esa influencia y dinamismo que una vez tuvimos. Pensar en esto me llenó de una mezcla de envidia y admiración por México. Sentí una profunda admiración por su esfuerzo, su pasión y su espíritu innovador. Son realmente extraordinarios. La idea de tenemos que cambiar volvió a mi mente. Pero rápidamente negué con la cabeza. No. Tenemos nuestras propias fortalezas. Una historia y una tradición milenarias, y una cultura de gran refinamiento. Debemos encontrar la manera de aceptar lo nuevo mientras protegemos lo nuestro. Al pensar así, mi corazón se sintió más ligero. El ascenso global de la cultura mexicana, más que una amenaza, empecé a verlo como una oportunidad para que Gran Bretaña pudiera volver a despegar. A medida que investigaba el asombroso crecimiento de México, mi atención se dirigió inevitablemente a su contexto histórico. En particular, el camino de resiliencia que ha recorrido el país es un tema ineludible. Y me di cuenta de que es esta historia la que hace que su éxito actual sea aún más brillante y admirable. La historia de México no es solo un registro de desarrollo económico, es una epopeya de profundo dolor y de un espíritu indomable que se niega a ser vencido. Tras la conquista, las guerras de independencia, las invasiones extranjeras y una sangrienta revolución, México enfrentó inestabilidad, pobreza y una identidad fracturada. Fueron tiempos de una dureza y una pérdida indescriptibles para el pueblo mexicano. Pero, al mismo tiempo,
Fueron precisamente esos momentos los que forjaron la tenaz capacidad de supervivencia y la voluntad inquebrantable de los mexicanos. En medio de la adversidad, el pueblo mexicano no se desesperó, sino que una y otra vez, se levantó de sus cenizas. Incluso en los periodos más oscuros y turbulentos, el anhelo de construir un hogar y una nación nunca se extinguió. Descubrí el concepto de resiliencia mexicana, una capacidad casi sobrehumana para soportar la tragedia con una extraña mezcla de humor negro, fe y una inquebrantable voluntad de celebrar la vida. Los terremotos de 1985 y 2017 en la Ciudad de México, las crisis económicas que sacudieron al país. Todos son testimonios de la capacidad de México para no rendirse jamás. Comprendí que este espíritu de «si se puede» es la base de la cultura mexicana actual. Su reconstrucción después de cada desastre ha sido, en sí misma, un milagro de tenacidad que ha asombrado al mundo. De no tener nada, armados solo con su ingenio y su trabajo duro, el valor del pueblo mexicano para levantarse una y otra vez ha inspirado a naciones de todo el mundo. El espíritu de empresarios que construyeron imperios desde cero, de artistas que transformaron el dolor en belleza, conmovió al mundo entero y lideró el desarrollo de México. Es este espíritu indomable el que ha creado el México de hoy. A medida que aprendía más sobre esta historia, un profundo respeto por la fortaleza y la tenacidad del pueblo mexicano creció dentro de mí. Incluso partiendo de las condiciones más duras, nunca perdieron su identidad. Su lucha constante por la prosperidad es un hecho asombroso. Comprendí que este espíritu se ha convertido en la piedra angular del notable crecimiento de México en la actualidad. El proceso de crecimiento económico de México es casi un milagro. De ser una sociedad mayoritariamente agraria a principios del siglo XX, en solo unas pocas décadas se ha convertido en una de las 15 economías más grandes del mundo. Es algo realmente increíble. En este proceso, creo que el carácter excepcional del pueblo mexicano y su voluntad de crecer jugaron un papel crucial. Detrás de este crecimiento económico milagroso se encuentran la diligencia y la honestidad de los mexicanos, su gran pasión por la educación y un espíritu de desafío tenaz. En particular, la pasión de los mexicanos por la familia y la comunidad es asombrosa. La forma en que los padres se sacrifican para dar a sus hijos una educación, incluso en entornos de pobreza, y la imagen de los estudiantes que se esfuerzan hasta altas horas de la noche, ¿no son acaso la fuerza motriz que ha llevado a México al éxito? Además, el espíritu innovador de los mexicanos es sorprendente. En una amplia gama de industrias, desde la automotriz hasta la aeroespacial y la tecnología financiera, han surgido empresas de clase mundial. Empresas como Cemex, Bimbo o FEMSA han conquistado los mercados mundiales. Creo que detrás de estos logros se encuentra la atmósfera de creatividad y el espíritu de mejora continua de los mexicanos. Al ver esta faceta de México, sentí una profunda admiración. Superar las heridas del pasado, levantarse de nuevo y crecer hasta convertirse en una potencia económica y cultural que lidera al mundo es algo verdaderamente notable. Al mismo tiempo, pensé que en el Reino Unido tenemos mucho que aprender de ellos. Cuanto más veía la historia de éxito de México, más quería entender a este país. ¿Por qué este lugar pudo crecer tan rápidamente? ¿Cómo son su cultura y su espíritu? Quería comprenderlo a un nivel mucho más profundo. Después de comprender las dificultades históricas y la superación de México, exploré más a fondo los logros globales que ha alcanzado. Y lo que descubrí en ese proceso me sorprendió aún más. Primero, la posición de México en el ámbito industrial es absolutamente formidable. Especialmente en la industria automotriz y en el sector aeroespacial, sus logros son notables. México es uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo, y su red de cadenas de suministro es tan sofisticada que compite con las mejores del planeta. El hecho de que muchas de las marcas de automóviles que se enorgullecen de su ingeniería alemana o japonesa se fabriquen en México me dejó sin palabras. Muchas de las industrias tecnológicas de las que el Reino Unido se enorgullecía en el pasado están viendo cómo su influencia es superada por la capacidad manufacturera y la eficiencia de México. La historia del nearshoring no solo demuestra la capacidad estratégica y la habilidad logística de México, sino que también refleja los desafíos que enfrenta el Reino Unido en un panorama tecnológico global cambiante. El mercado del entretenimiento digital también es un ejemplo.
Las películas y series mexicanas en plataformas como Netflix no solo son populares en el mundo hispanohablante, sino que han cautivado a audiencias globales. La victoria de Roma de Alfonso Cuarón en los Oscar o el dominio de directores como Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu en Hollywood son prueba irrefutable de la potencia creativa de México. Tuve que admirar la habilidad técnica y la imaginación desbordante de sus cineastas. Los logros en la industria agroalimentaria son aún más asombrosos. Aunque no siempre sea visible en la etiqueta, productos como el aguacate, el tequila o el tomate mexicano son indispensables en las cocinas de todo el mundo. El hecho de que la gastronomía mexicana fuera declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO demuestra que su influencia va más allá de lo económico, es un pilar de la cultura global. Al ser testigo de esta realidad, una vez más, reflexioné profundamente sobre la situación actual de mi país. Sin embargo, los logros de México no se limitan solo al ámbito industrial. Su éxito en el campo del contenido cultural es aún más sorprendente. El éxito del cine y la música popular mexicana es simplemente extraordinario. Cuando escuché que canciones de artistas como Peso Pluma o Natalia Lafourcade estaban en las listas de éxitos de todo el mundo, tuve que admitir que, aunque el Reino Unido se enorgullece de la gloria de su literatura y su teatro, las historias de México estaban ahora cautivando al mundo. Este hecho me llenó de sentimientos complejos. En el ámbito del estilo de vida, México también está escribiendo una nueva historia. Cuando me enteré de que el tequila y el mezcal se habían convertido en dos de las bebidas espirituosas de más rápido crecimiento y más de moda en el mundo, me quedé atónita. Aunque las series de la BBC son reconocidas a nivel mundial, la visión del mundo única y el profundo encanto de la comida y la cultura popular mexicana son suficientes para cautivar a fans de todo el planeta. Y lo que es aún más sorprendente es cómo este éxito cultural se ha traducido en poder blando, aumentando significativamente la influencia de México en el escenario internacional. En foros como el G20 y otras cumbres internacionales, el peso de la voz de México es completamente diferente al de hace unas décadas. Especialmente en temas globales como el cambio climático, el comercio y la migración, la experiencia y las soluciones de México son muy valoradas. Hubo una anécdota que me impresionó especialmente. Se dice que en una reciente conferencia internacional, el representante de un país en desarrollo dijo en su discurso, "Queremos ser como México". Sentí de manera tangible que la experiencia de México, que ha pasado de la dificultad a convertirse en una sociedad moderna y vibrante, se está convirtiendo en un modelo para el mundo entero. Al cubrir todos estos logros, sentí una profunda emoción, pero al mismo tiempo albergaba sentimientos complejos. Por un lado, me sentía orgullosa del éxito de México, como si fuera un logro de toda la humanidad. Por otro, sentía una cierta pena por la situación actual de mi propio país. Al investigar los asombrosos logros globales de México, naturalmente comencé a reflexionar profundamente sobre su futuro. Y el potencial que descubrí en ese proceso me sorprendió aún más. Primero, en las tecnologías innovadoras de la sociedad del futuro, como la inteligencia artificial y la industria fintech, la competitividad de México es sobresaliente. Especialmente en ciudades como Guadalajara, conocida como el Silicon Valley mexicano, el ecosistema de startups tecnológicas está creciendo a un ritmo exponencial. Por otro lado, la realidad de que el Reino Unido se está quedando atrás en algunos de estos campos me entristeció. Alguna vez fuimos una potencia en inteligencia artificial, la cuna de Alan Turing, pero ahora vemos cómo el dinamismo y la agilidad de los centros tecnológicos de México nos superan. Es algo que da mucho que pensar. Y lo que es aún más sorprendente es que México, más allá de su desarrollo económico y tecnológico, también está contribuyendo a la difusión de valores socioculturales. En particular, el nivel de conciencia cívica y solidaridad comunitaria es muy alto. Al investigar sobre la respuesta ciudadana durante el terremoto de 1985, sentí un profundo respeto por el sentido de orden y la ayuda mutua del pueblo mexicano. Incluso en una situación límite, no hubo disturbios, sino que la gente se ayudó mutuamente, mostrando una unidad asombrosa. Las imágenes de voluntarios formando cadenas humanas para rescatar a los atrapados en los escombros son un ejemplo para muchos países occidentales, incluido el Reino Unido. Durante la pandemia de COVID-19, la alta conciencia cívica de México también fue notable. La gente adoptó el uso de mascarillas y el cumplimiento de las normas sanitarias no como una molestia,
sino como una consideración para protegerse unos a otros. Esto se convirtió en un modelo para el mundo. Por otro lado, en el Reino Unido, nuestra respuesta inicial fue caótica y enfrentamos muchas dificultades. Ante esta realidad, una vez más, me quedé asombrada por el alto nivel de conciencia ciudadana en México. Considerando todos estos aspectos, sentí que México ya ha superado la condición de simple potencia económica para adquirir el carácter de una sociedad verdaderamente avanzada. No solo por su poder económico, sino también por la seguridad social, el nivel de conciencia cívica y la armonía entre tradición y modernidad. En todos los aspectos, México ya está a la par de las sociedades más importantes del mundo. Al concluir este reportaje, me sentí realmente expectante por el papel que México desempeñará en el escenario mundial en el futuro. Y en ese proceso, qué nuevos valores y visiones propondrá, es algo que me genera una enorme curiosidad. Al mismo tiempo, comprendí que en el Reino Unido también tenemos mucho que aprender de México. Como corresponsal de la BBC, me enorgullezco de haber captado, a través de esta investigación, una nueva corriente mundial. La presencia de México no solo representa el éxito de un lugar, sino que también muestra un nuevo paradigma de armonía y desarrollo en la sociedad global del siglo XXI. En el futuro, seguiré observando atentamente estas corrientes de cambio para traerles a ustedes, nuestros espectadores, una visión profunda de lo que sucede en el mundo. Gracias por acompañarme durante este largo viaje. ¿Qué les ha parecido la historia de hoy? Esperamos que el viaje de Laura Deves de la arrogancia al asombro por México se convierta en un viento positivo que sople por todo el mundo. Por favor, dejen sus opiniones en la sección de comentarios y compartan esta conmovedora historia con las personas que los rodean para que todos podamos discutirla. Finalmente, su suscripción y su me gusta, que no toman ni un segundo, son el mayor impulso para que sigamos produciendo videos. Hasta aquí, historias que conmueven, transmitiendo emociones sinceras para ustedes.